Imagina un lugar donde no existía el sufrimiento, el miedo ni el dolor. Un paraíso perfecto que se perdió por completo a causa de una sola conversación y una única mordida. Es el evento que define el origen de nuestro dolor. Y vamos a descubrir cómo ese momento cambió para siempre el destino de la humanidad. Esta no es solo una historia antigua sobre Adán y Eva. Para entender la profundidad de nuestra historia, es necesario volver al punto de partida, a un lugar conocido como el Jardín del Edén. Este no era solo un hermoso jardín, sino la representación de un mundo perfecto, un lugar donde la vida florecía en total abundancia y paz, con ríos que regaban la tierra y árboles que daban frutos de todo tipo. Allí los primeros seres humanos, Adán y Eva, vivían en un estado de pura inocencia. Ellos caminaban en completa armonía, no solo el uno con el otro, sino con toda la creación y principalmente con el propio Creador. No existía el trabajo agotador, solo el propósito de cuidar de aquel lugar. No había miedo, vergüenza ni ninguna sombra de maldad. En ese escenario de perfección, la libertad era casi absoluta. Adán y Eva podían disfrutar de todos los frutos y de todas las maravillas que el jardín ofrecía, una expresión del cuidado y de la generosidad de Dios. En medio de tanta libertad, existía solo una única regla, un único límite. En el centro del jardín estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, y la orden divina era clara. De su fruto no debían comer. Esa no era una regla para limitar su felicidad, sino un punto de confianza, un símbolo de la relación de respeto y obediencia entre la humanidad y su Creador. Era una invitación a confiar en la sabiduría divina, en vez de buscar por sí mismos un conocimiento para el cual aún no estaban preparados. Sin embargo, todo equilibrio, por más perfecto que parezca, puede ser desafiado. La paz del Edén estaba a punto de ser perturbada por la llegada de una nueva voz, una nueva perspectiva. Una criatura descrita como la más astuta de todas las que Dios había hecho, la serpiente, entra en escena. Ella no se acerca con violencia o amenazas, sino con palabras cuidadosamente elegidas, con una pregunta sutil y venenosa. Esa pregunta apuntaría directamente al único punto de restricción, con la intención de transformar el símbolo de confianza en un blanco de duda y deseo. Un drama estaba a punto de comenzar, uno que no quedaría contenido en los límites del jardín, sino que definiría el destino de toda la humanidad. Todo comienza en un momento de aparente tranquilidad en el paraíso. Eva, la primera mujer, caminaba por el jardín, un lugar que era su hogar y su mundo. Cada hoja, cada flor, cada sonido era familiar y seguro. La presencia de Dios era una constante, como el calor del sol o la brisa suave que recorría el Edén. En medio de esta rutina de paz, ocurre un evento extraordinario. Una de las criaturas del campo, la serpiente, se le acerca. Pero esta no era una criatura cualquiera. Las Escrituras la describen como la más astuta, la más inteligente y sagaz de todas. Su acercamiento no fue agresivo, sino calculado. Y entonces sucede lo impensable. La serpiente habla. En un mundo lleno de maravillas, esto por sí solo ya era un evento digno de atención. La voz no era la voz del Creador, a quien ella conocía, sino una voz nueva que traía consigo una nueva perspectiva, una que desafiaría el fundamento mismo de aquel mundo perfecto e iniciaría la conversación que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. La primera frase dicha por la serpiente fue una obra maestra de manipulación. No acusó, no ordenó, solo preguntó. Pero la pregunta fue diseñada para envenenar la percepción de Eva. Dijo, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esta pregunta era en realidad una distorsión. La serpiente tomó la única y pequeña restricción que existía y la presentó como si fuera una prohibición total e injusta. Fue una táctica para hacer que la orden de Dios pareciera exagerada y autoritaria. El objetivo era plantar la primera semilla de la duda, no sobre la regla en sí, sino sobre el carácter de Dios. La pregunta insinuaba que Dios era un ser restrictivo, que negaba la felicidad y la libertad a sus criaturas. Era una invitación para que Eva comenzara a ver a su Creador no ya como un padre generoso, sino como un amo celoso que se deleitaba en prohibir.
La serpiente estaba intentando cambiar la imagen de Dios en el corazón de Eva, incluso antes de atacar la regla. Ante esta pregunta provocadora, Eva responde, y su respuesta revela que la estrategia de la serpiente ya estaba comenzando a funcionar. Ella empieza corrigiendo a la criatura, mostrando que conocía la regla perfectamente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Con esto deja claro que su libertad era grande. Sin embargo, al hablar de la prohibición, su percepción ya parece alterada. Ella dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La parte sobre ni le tocaréis es un añadido. La orden original de Dios, dada a Adán, no mencionaba el tocar, solo el comer. Esta pequeña adición de Eva muestra que el mandamiento, en su mente, ya se había convertido en algo más pesado y aterrador de lo que realmente era. El miedo la hizo aumentar la prohibición, volviéndola aún más restrictiva en su propio corazón. Esto era una señal de que la confianza pura que tenía en Dios ya estaba siendo reemplazada por una ansiedad temerosa. Viendo que la mente de Eva ya era fértil para la duda, la serpiente lanza su primer ataque directo. Hace una afirmación corta, audaz y devastadora que contradice directamente la palabra del propio Creador. Declara, no moriréis. Este es un momento crucial en la historia. Por primera vez, una criatura afirma que Dios no ha dicho la verdad. La serpiente crea una confrontación directa entre su palabra y la palabra de Dios. Eva es puesta en una posición de elección. ¿En quién creer? ¿En el Creador que le dio la vida y el paraíso, pero que estaba ausente en ese preciso momento? ¿O en la criatura que estaba allí, presente, hablándole de forma tan confiada y persuasiva? Al negar la consecuencia de la muerte, la serpiente disminuye drásticamente el riesgo del acto prohibido. Transforma la advertencia divina, que era un acto de protección, en una mentira para controlar, una simple táctica para asustar y mantener a Adán y Eva en la ignorancia. Tras eliminar el miedo a la muerte, la serpiente asesta el golpe final, atacando la motivación de Dios. No solo dice que Dios mintió, sino que también explica por qué. Continúa, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta es la parte más profunda y poderosa de la tentación. La serpiente se posiciona como alguien que conoce los secretos divinos, que sabe lo que Dios realmente piensa. Presenta el resultado de la desobediencia no como una tragedia, sino como un ascenso, una iluminación. La promesa de tener los ojos abiertos suena como un despertar a una realidad mayor. Y el clímax de la promesa es irresistible. Seréis como Dios. La serpiente apela al deseo más profundo del orgullo humano, el deseo de ser autónomo, de tener poder, de no necesitar a nadie, de ser su propio amo. La serpiente entonces redefine el conocimiento del bien y del mal. Lo presenta no como algo peligroso para lo cual los humanos no estaban preparados, sino como la clave para alcanzar un estatus divino, un poder que Dios estaría egoístamente guardando para sí. En pocos instantes, la serpiente reescribió toda la realidad para Eva. Dios ya no era un protector amoroso, sino un tirano celoso. La obediencia ya no era un acto de confianza, sino una señal de inferioridad. Y el árbol prohibido ya no era una fuente de peligro, sino el camino hacia la liberación y el poder. La conversación termina. La serpiente ha dicho lo que necesitaba y se calla. Deja a Eva sola, en el silencio del jardín, pero su mente ahora está ruidosa. El mundo a su alrededor era el mismo, pero dentro de ella todo había cambiado. La semilla de la rebelión había sido plantada y regada, y ahora Eva estaba sola para contemplar el fruto, que ahora parecía mucho más que solo un alimento. El silencio que siguió a la partida de la serpiente fue más ruidoso que cualquier sonido en el jardín del Edén. Eva ahora estaba sola, pero su mente estaba poblada por las palabras que acababa de escuchar. Se da la vuelta y mira el árbol en el centro del jardín. Antes tal vez lo evitaba, respetando la orden divina con una simplicidad inocente, pero ahora
Su percepción había sido completamente transformada. El árbol ya no era un símbolo de un límite amoroso, sino un monumento al conocimiento prohibido. Un portal hacia un poder que, según la serpiente, se le estaba negando. Las palabras «seréis como Dios» resonaban en su mente, cambiando el color, la forma y el significado mismo de aquel árbol y su fruto. Lo que antes era un punto de confianza en Dios, ahora se había convertido en un punto de desconfianza, un desafío a su propia condición. Ya no miraba con los ojos de la obediencia, sino con los ojos de la curiosidad, del deseo y de la ambición recién despertados. Su primera observación, el primer ladrillo en la construcción de su justificación, fue puramente física. El texto dice que vio que el árbol era bueno para comer. Su mirada ahora estaba enfocada en el fruto. Lo analiza, ya no como algo prohibido, sino como alimento. Imagina su sabor, su textura, el jugo escurriendo. En aquel mundo de abundancia, donde ninguna fruta le era negada, aquel fruto en particular ahora parecía el más deseable, el más nutritivo de todos. La tentación comenzaba por el nivel más básico, el llamado al cuerpo. Era una forma de racionalizar el deseo, pensando que algo que parecía tan perfectamente hecho para ser comido no podía realmente traer la muerte. Era la lógica de los sentidos superponiéndose a la lógica de la fe. La belleza y la apariencia saludable del fruto servían como una falsa evidencia de que era seguro, de que la advertencia de Dios tal vez fuera una exageración, o como sugirió la serpiente, una mentira. Justo después del llamado físico, vino el llamado estético. El fruto era agradable a los ojos. La tentación ahora subía de nivel, del simple deseo físico al deseo del alma, la codicia. Ya no se trataba solo de comer, sino de poseer. La belleza del fruto lo convertía en un objeto de deseo. En medio de un jardín perfectamente hermoso, la prohibición hacía que aquel fruto fuera singularmente atractivo. Era la belleza de lo que no se puede tener. La serpiente, con sus palabras, había puesto un foco sobre aquel árbol, y ahora brillaba más que cualquier otro. Eva fue atraída por la forma, por el color, por la apariencia de perfección. Era el deseo de tener para sí aquello que era bello y exclusivo. Este paso de la tentación muestra cómo el corazón humano puede ser seducido por la apariencia, creyendo que lo que es bello por fuera debe ser igualmente bueno por dentro, un error de juicio que se repetiría innumerables veces a lo largo de la historia humana. Finalmente, Eva llega a la justificación decisiva, la más poderosa de todas, que iba directo al punto de la promesa de la serpiente. El árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí, la tentación alcanzó su punto culminante. El deseo ya no era por el alimento o la belleza, sino por el poder. ¿Qué era esa sabiduría? Era la promesa de trascender su condición humana. Era el deseo de ver el mundo a través de los ojos de Dios, de conocer los secretos del bien y del mal, de no ser más una criatura que recibe órdenes, sino un ser que las determina. Era el llamado al orgullo, a la ambición de ser dueña de sí misma. Esta fue la razón que silenció cualquier vestigio de obediencia que aún pudiera existir en su corazón. La promesa de convertirse en como Dios fue más fuerte que el recuerdo de la comunión que tenía con Él. Se convenció de que el fruto no traería la muerte, sino una nueva vida, una existencia superior. Con la mente convencida y el corazón seducido, la acción siguió. El texto la describe con una simplicidad trágica. Y tomó de su fruto, y comió. Podemos imaginar este momento en cámara lenta. El último instante de vacilación, la mano extendiéndose hacia la rama que nunca debería haber sido tocada. El tacto del fruto en su palma, el peso de la decisión en sus manos, y entonces el acto final. Lo lleva a sus labios y da la primera mordida. En ese instante, no hubo truenos en el cielo ni la tierra tembló. Fue un acto silencioso, personal, casi banal. Pero en ese silencio, todo el universo espiritual fue sacudido. La línea fue cruzada. La alianza de confianza fue rota por un acto de voluntad propia. La primera desobediencia de la historia humana no fue un gran acto de rebelión ruidosa, sino una elección silenciosa y deliberada,
hecha en el corazón de una mujer frente a un árbol. Pero la caída no sería un evento solitario. Después de comer, Eva no guardó la experiencia para sí. El texto continúa, diciendo que dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán, el primer hombre, entra en escena. El texto sugiere que él estaba con ella, lo que plantea muchas preguntas. ¿Fue testigo de la conversación con la serpiente en silencio? ¿Observó la deliberación de su esposa sin intervenir? La narrativa no da los detalles, pero el resultado es claro. Jehová le ofrece el fruto, y la respuesta de Adán es una aceptación inmediata y sin protestas. No hay registro de diálogo, de cuestionamiento o de vacilación por su parte. Él, que había recibido la orden directamente de Dios, falló en proteger, falló en liderar, falló en obedecer. Simplemente comió. Y en ese momento, el acto de rebelión dejó de ser individual y se convirtió en un acto compartido, la caída de toda la humanidad. Ambos ahora estaban juntos en la misma desobediencia, de pie, en el silencio de un paraíso que ya estaba perdido, aunque ellos aún no lo supieran. En el instante en que Adán comió el fruto, el universo no se deshizo, pero la realidad interior de la humanidad se derrumbó. La promesa de la serpiente se cumplió, pero de una forma terriblemente irónica. El texto dice que fueron abiertos los ojos de ambos. No se trataba de la visión física, pues ya podían ver la belleza del Edén. Lo que se abrió fue un nuevo tipo de percepción, una conciencia que nunca desearon tener. Fue un despertar abrupto y brutal. El mundo, que segundos antes era un hogar seguro y acogedor, de repente se convirtió en un lugar extraño y amenazador. La prometida iluminación no trajo poder ni divinidad. Trajo una claridad dolorosa sobre su propia fragilidad y transgresión. Esperaban elevarse al nivel de Dios, pero en cambio, sintieron que habían caído en un abismo oscuro. La sabiduría que adquirieron no era de control y poder, sino la amarga ciencia del bien perdido y del mal ahora presente en sus corazones. La primera verdad que esta nueva visión reveló fue devastadoramente simple. Y conocieron que estaban desnudos. Antes de ese momento, la desnudez era su estado natural, un símbolo de transparencia, pureza y ausencia total de malicia. Era como la desnudez de un niño pequeño, que no tiene conciencia para sentir vergüenza. Vivían el uno frente al otro y frente a Dios en completa apertura, sin nada que esconder, porque no había nada malo que ocultar. La inocencia era su verdadera vestimenta. Pero ahora, con los ojos abiertos por el conocimiento del mal, la desnudez física se convirtió en un símbolo de una desnudez mucho más profunda. Era una señal de su total vulnerabilidad, de su falta de defensa espiritual, de estar expuestos en su desobediencia. La protección invisible de la inocencia se había deshecho, dejándolos desnudos, no solo en cuerpo, sino en alma. Esa percepción de desnudez dio a luz una emoción enteramente nueva y tóxica: la vergüenza. Por primera vez en la historia de la creación, los seres humanos sintieron ganas de esconderse el uno del otro. La mirada que antes era de amor, aceptación y compañerismo, ahora se convirtió en una mirada de juicio. Se sentían expuestos, evaluados y condenados en la presencia del otro. La conexión perfecta que los unía se fracturó. El pecado no solo los separó de Dios, sino que también creó una barrera entre ellos. La vergüenza los hizo sentirse fundamentalmente equivocados, defectuosos. No era solo el sentimiento de haber hecho algo mal, que es la culpa, sino el sentimiento de ser algo malo. Esta nueva conciencia los aisló en sus propias mentes, dando inicio a la soledad y al malentendido que marcarían las relaciones humanas para siempre. Presos del pánico, reaccionaron. La primera invención de la humanidad no fue una herramienta para facilitar la vida, sino una solución improvisada para ocultar la vergüenza. El texto dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Este fue el primer acto humano impulsado por el miedo y la vergüenza. Fue el primer intento de resolver un problema espiritual profundo con una solución física y superficial.
Las hojas de higuera eran grandes, pero también eran ásperas, frágiles y temporales. Podían cubrir el cuerpo físico, pero eran totalmente incapaces de cubrir la desnudez del alma o de aliviar el peso de la conciencia. Este acto desesperado es un símbolo de todos los intentos futuros de la humanidad de lidiar con su propia culpa y fallos a través de sus propios esfuerzos, ya sean rituales religiosos, códigos de moralidad o buenas obras. Fue el inicio del intento humano de salvarse a sí mismo, un esfuerzo que se demostraría siempre insuficiente. Mientras Adán y Eva estaban ocupados con sus frágiles coberturas, el escenario a su alrededor comenzó a cambiar. El sol empezaba a ponerse y el aire del día traía una brisa fresca. Este era, probablemente, un momento del día que asociaban con la comunión con Dios, un tiempo de encuentro y conversación. Y como quizás era costumbre, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. El sonido de la presencia de Dios, que antes era la mayor alegría de sus vidas, una fuente de consuelo y amor, ahora se convirtió en la fuente del más absoluto terror. Cada paso, cada susurro de hojas que indicaba la aproximación del Creador, ya no traía la expectativa del encuentro, sino el pavor de la confrontación. El sonido que significaba amor, ahora significaba juicio. El pecado había transformado su percepción de tal forma que la presencia de aquel que era la fuente misma de la vida ahora parecía una amenaza de muerte. La reacción instintiva al pavor fue inmediata y reveladora. En lugar de correr al encuentro de Dios para confesar y pedir ayuda, se escondieron Adán y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Este es el retrato trágico de la condición humana después de la caída, el deseo de huir de Dios. Se escondieron entre los árboles, las mismas creaciones que debían recordarles la bondad del Creador, ahora utilizadas como un escondite inútil. El intento de esconderse de un ser omnisciente que conoce cada hoja y cada corazón es la prueba final de cuán confundida y asustada se había vuelto su mente. La relación estaba rota. La comunión dio paso a la alienación. Los dos seres humanos, que fueron creados para andar en la luz de la presencia de Dios, ahora estaban agachados en las sombras, temblando de miedo, cubiertos por hojas secas, esperando en silencio que el Creador pasara de largo sin notarlos. Pero no habría forma de escapar del llamado que vendría a continuación. Escondidos en las sombras del jardín, Adán y Eva temblaban, envueltos en sus frágiles vestiduras de hojas. El sonido de la presencia de Dios, que se acercaba, era ahora la banda sonora del pavor. Entonces, en medio del tenso silencio, la voz del Creador resuena, no con un trueno de furia, sino con una pregunta simple y profunda, dirigida a Adán. ¿Dónde estás tú? Esta no era una pregunta sobre ubicación geográfica. Dios, en su omnisciencia, sabía perfectamente bien dónde estaba Adán físicamente. La pregunta era mucho más profunda, era una pregunta relacional, existencial. Era como si Dios estuviera preguntando: ¿en qué condición te encuentras, Adán? ¿Dónde estás en relación a mí? ¿Por qué ya no estás aquí en el lugar de comunión abierta donde solíamos encontrarnos? Que era el primer llamado a la responsabilidad, una invitación amorosa para que Adán saliera del escondite, no solo físico, sino del escondite de su propia alma, y confrontara lo que había hecho. Era la primera oportunidad para la confesión. La respuesta de Adán es una mezcla de verdad y evasión, revelando la confusión de su alma recién caída. Responde: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. No responde directamente dónde está, sino que explica por qué se ha escondido. Admite el miedo, un sentimiento que era nuevo en su relación con Dios, y atribuye ese miedo a su desnudez. Esta es una media verdad. Sí, tenía miedo porque se sentía desnudo y expuesto, pero la verdadera raíz del miedo no era la desnudez en sí, sino la desobediencia que la reveló. Está confesando el síntoma, pero escondiendo la enfermedad. Usa la consecuencia, la vergüenza de la desnudez, para ocultar la causa, el acto de rebelión. Es el primer ejemplo de cómo el ser humano, tras la caída,
intenta justificarse ante Dios, ofreciendo excusas y medias verdades en lugar de una confesión honesta y directa, con la esperanza de suavizar su propia culpa. Dios, en su sabiduría infinita, no acepta la excusa superficial. Responde con dos preguntas penetrantes que cortan a través de la evasión de Adán y van directo al corazón del problema. Primero, pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Con esta pregunta, Dios expone la fragilidad del argumento de Adán. Es como si dijera: tu desnudez nunca fue un problema para ti ni para mí. Ese conocimiento no vino de ti ni de mí. ¿De dónde vino esa nueva percepción de vergüenza? Y antes de que Adán pudiera formular otra excusa, Dios hace la segunda pregunta, la pregunta inevitable y directa: ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Ya no había a dónde huir. Dios pone la desobediencia específica, la ruptura de la única orden, en el centro de la conversación. Estaba, con amor y firmeza, acorralando a Adán con la verdad, dejándolo sin otra opción que confrontar su acto. Enfrentando la verdad de su acto, Adán tiene la oportunidad de asumir su responsabilidad, de confesar su fallo, pero no lo hace. En lugar de eso, recurre a la más antigua de las tácticas de defensa: el juego de la culpa. Su respuesta es una de las frases más trágicas de toda la Escritura: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Comienza culpando a la mujer: ella me dio. Se retrata a sí mismo como una víctima pasiva de las acciones de Eva, ignorando su propia responsabilidad como líder y como individuo que tomó una decisión consciente. Pero la acusación no se detiene ahí. Añade un detalle venenoso: la mujer que me diste. Con esa pequeña frase, desvía la culpa de Eva y la lanza sutilmente sobre el propio Dios. Estaba, en esencia, diciendo: la culpa final es tuya, Dios, por haberme dado a esta mujer que me llevó al error. Es un acto chocante de ingratitud y una negativa total a aceptar las consecuencias de sus propias elecciones. Tras escuchar la acusación de Adán, Dios se vuelve hacia Eva. No la condena inmediatamente basándose en el testimonio de su marido. Le concede la misma dignidad y la misma oportunidad de hablar por sí misma. La pregunta que le hace a ella, sin embargo, es diferente de la que le hizo a Adán. Le pregunta: ¿qué es lo que has hecho? La pregunta no es: ¿qué hiciste?, pues el acto ya era conocido. La pregunta: ¿qué es lo que has hecho?, en su original hebreo, a menudo interpretado como ¿por qué hiciste esto?, investiga la motivación, la intención detrás de la acción. Era una invitación para que Eva abriera su corazón y explicara qué la llevó a tomar esa decisión. Era una oportunidad para que ella reflexionara sobre la seducción de la serpiente, sobre los deseos que la movieron y sobre su propia elección de creer en la mentira en lugar de confiar en la verdad de Dios. Nuevamente, es un acto de justicia y de gracia, buscando la verdad directamente de la fuente antes de pronunciar cualquier juicio. La respuesta de Eva sigue el patrón trágico establecido por su marido. Ella también se niega a asumir la responsabilidad total por sus acciones. Mira más allá de sí misma y señala al siguiente eslabón de la cadena: la serpiente me engañó y comí. La primera parte de su declaración es factualmente cierta. La serpiente, de hecho, la había engañado con gran astucia. Sin embargo, usar el engaño como justificación es una forma de minimizar su propia complicidad. No fue forzada, fue persuadida y tomó una decisión. Eligió escuchar la voz de la criatura en lugar de la voz del Creador. Al decir «y comí», solo después de culpar a la serpiente, se coloca en la posición de víctima del engaño y no de participante activa en la rebelión. Y así el círculo de la culpa se cierra. Adán culpa a Eva y a Dios. Eva culpa a la serpiente. Nadie se arrepiente. Nadie dice «yo me equivoqué». La escena está montada. Los tres acusados están ante el juez, y el silencio que sigue ahora aguarda la inevitable sentencia. Después de que el juego de la culpa expusiera los corazones, el tiempo de las preguntas terminó. El Creador, que es también el juez justo, comienza a pronunciar la sentencia. El orden en que habla es significativo
y revela un principio de justicia divina. No se dirige primero a Adán, a quien dio la orden original, ni a Eva, que comió el fruto primero. Se vuelve hacia la serpiente. El juicio comienza en la raíz de la tentación, en el instigador de la rebelión. Esto demuestra que, aunque todos son responsables de sus propias acciones, la responsabilidad es proporcional al papel de cada uno en la transgresión. La atmósfera en el jardín cambia por completo. La voz de Dios, que antes invitaba a la confesión, ahora se convierte en la voz que decreta la consecuencia. La era de la inocencia había terminado oficialmente y la era de las consecuencias había comenzado. Para cada uno de los tres participantes en el drama, se daría una sentencia, una que no solo los afectaría a ellos, sino que resonaría por toda su descendencia. La primera sentencia dirigida a la serpiente es una maldición de humillación perpetua y visible. Dios decreta: sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Para la criatura literal, este es un cambio en su propia naturaleza. Aquel que quizás era un animal majestuoso, que se irguió para hablar con Eva, ahora es rebajado a la condición más baja posible. Ser forzado a arrastrarse sobre el vientre es una señal de degradación total, y la expresión comer polvo es un antiguo símbolo de derrota absoluta, de ser completamente subyugado y humillado. A partir de ese momento, la propia forma física de la serpiente se convertiría en un recordatorio vivo y constante de la necedad y la arrogancia de desafiar al Creador. Cada vez que un ser humano viera una serpiente arrastrándose en el polvo, sería un recuerdo de la tragedia que ocurrió en el jardín, un sermón visual sobre las consecuencias de la rebelión contra el orden divino. Pero la sentencia de la serpiente va mucho más allá de lo físico, entrando en la esfera de lo espiritual y lo profético. Dios continúa: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En este momento, en medio del juicio, Dios planta la primera semilla de esperanza. Declara que habrá una guerra constante entre el mal, representado por la serpiente y su descendencia, y la humanidad, representada por la mujer y su descendencia. Pero el resultado final de esa guerra ya está decretado. La serpiente solo podrá herir en el calcañar. Un ataque doloroso pero no fatal, simbolizando el sufrimiento y las tentaciones que el mal infligiría a la humanidad. Sin embargo, la descendencia de la mujer, referida de forma única como la simiente suya, un día herirá en la cabeza a la serpiente. Este es un golpe mortal, decisivo y final. Muchos teólogos ven aquí la primera promesa del Evangelio, una profecía de que un descendiente especial nacería de la mujer y aplastaría el poder del mal de una vez por todas, trayendo la victoria final en la larga guerra iniciada aquel día. A continuación, Dios se dirige a la mujer. Su sentencia no es una maldición, sino una alteración dolorosa en dos áreas centrales de su vida: la maternidad y el matrimonio. Dios dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. La capacidad de generar vida, uno de los mayores dones dados a la mujer, ahora estaría mezclada con un sufrimiento intenso. La alegría de la maternidad sería precedida por la agonía del parto, un recordatorio físico y recurrente de las consecuencias de la elección hecha en el jardín. La segunda parte de la sentencia afecta su relación: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta no es una orden, sino la descripción de una consecuencia trágica. La relación armoniosa e igualitaria para la que fueron creados está ahora rota. La relación estaría marcada por el conflicto y una lucha por el control, una distorsión dolorosa del plan original de Dios para el hombre y la mujer, transformando lo que debería ser una unión de amor en una dinámica de poder. Finalmente, el juez se vuelve hacia Adán. La sentencia comienza declarando la razón de su juicio. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé. Adán es responsabilizado por fallar en su lealtad principal.
escuchó la voz humana en lugar de la voz divina. A causa de su elección, la propia creación es afectada. Maldita será la tierra por tu causa, dice Dios. La naturaleza, que antes cooperaba con el hombre, ahora se convertiría en una fuente de frustración. El trabajo, que debía ser una actividad placentera y con propósito, se transformaría en trabajo arduo y penoso. Con dolor, comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. La sentencia de Adán describe una vida de lucha constante contra una naturaleza que ahora se resiste a sus esfuerzos, una batalla diaria para arrancar el sustento de un suelo que ya no lo ofrece de buen grado. La sentencia de Adán culmina en la consecuencia final y más pesada, la confirmación de la advertencia original de Dios. Él continúa: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí la muerte física queda sellada como el destino humano. La lucha diaria por la supervivencia, marcada por el sudor y la fatiga, tendría un fin inevitable: el regreso al polvo del cual fue formado. Cualquier ilusión de haberse convertido en como Dios es pulverizada por esta declaración. La mortalidad es la sentencia final que elimina todo el orgullo. No habría escapatoria. Esta verdad universal de que la vida humana ahora tendría un fin se cierne sobre Adán como la consecuencia más terrible de su desobediencia. La separación de Dios, la fuente de la vida, resultaría, en última instancia, en la pérdida de la propia vida. El juicio está completo. El precio de la desobediencia ha sido decretado para todos. Tras decretarse la pesada sentencia de muerte, un silencio cargado se cierne sobre el jardín. En medio de esta atmósfera de pérdida y condenación, Adán realiza un acto sorprendente y profundo. Se vuelve hacia su esposa y le da un nombre: Eva. En hebreo, este nombre está ligado a la palabra vida. El texto explica la razón: por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Este acto, viniendo justo después de la promesa de que volverían al polvo, es una demostración extraordinaria de fe. Adán escuchó no solo la sentencia de muerte, sino también la promesa de esperanza en la sentencia de la serpiente, la promesa de que la mujer tendría una simiente, una descendencia. Al nombrarla vida o madre de los vivientes, Adán estaba mirando más allá de la muerte que los rodeaba y aferrándose a la promesa de vida futura. Fue el primer pequeño brote de fe humana en surgir en el suelo maldito, una declaración de que, a pesar de todo, él creía que la historia de la humanidad no terminaría con ellos. Dios observa a la pareja cubierta por sus frágiles e inadecuadas hojas de higuera, un símbolo de su intento inútil de esconder su propia vergüenza. Entonces, el Creador hace algo que demuestra tanto la seriedad del pecado como la profundidad de su misericordia. El texto dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Para que se hicieran túnicas de piel, uno o más animales tuvieron que morir. Este es el primer registro de muerte en la Biblia, y no fue por causas naturales, fue un sacrificio. Una vida inocente fue tomada para que su piel pudiera cubrir la desnudez y la culpa de los desobedientes. Este acto es un poderoso presagio de un principio que recorrería toda la Escritura, que sin derramamiento de sangre no hay perdón para el pecado. Dios mismo realiza el primer sacrificio, mostrando que la solución al problema del pecado no vendría del hombre, sino del propio Dios. Él los juzga, pero no los abandona en su vergüenza. Con la pareja ahora cubierta, Dios reflexiona sobre la nueva y peligrosa situación. Declara, como a un consejo celestial: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Hay una profunda ironía divina en estas palabras. Sí, alcanzaron el conocimiento que la serpiente prometió, pero el resultado no fue la exaltación, sino la ruina. Se volvieron como Dios en la capacidad de discernir, pero sin la santidad y la sabiduría para manejar tal conocimiento. Y esa nueva condición presentaba un peligro aún mayor. En el jardín todavía estaba el otro árbol especial,
el árbol de la vida. Dios pondera sobre la terrible posibilidad. Si el hombre, en su estado caído, pecaminoso y ahora mortal, extendiera la mano y comiera también del árbol de la vida, viviría para siempre. Sería la eternización del sufrimiento, de la vergüenza, de la maldad y de la separación. Sería un infierno sin fin. Ante esta perspectiva aterradora, la siguiente acción de Dios, aunque parezca dura, fue en realidad un acto de misericordia severa. Para impedir que la humanidad se aprisionara en un estado eterno de pecado y miseria, el acceso al árbol de la vida debía ser cortado. Y la única manera de hacerlo era expulsarlos del jardín. El texto dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén. Este exilio, por lo tanto, no fue solo un castigo adicional, sino una medida protectora. Era mejor para la humanidad enfrentar la muerte física, con la esperanza de una futura redención, que vivir para siempre en un estado de rebelión y sufrimiento sin fin. La expulsión fue el acto doloroso de un cirujano que amputa un miembro para salvar el cuerpo entero. Fue el cierre de una puerta para que, en el futuro lejano, una nueva y mejor puerta pudiera ser abierta. El momento de la expulsión debió ser de una tristeza indescriptible. Adán y Eva, ahora vestidos con las pieles provistas por Dios, son conducidos fuera del único hogar que conocieron. Cada paso lejos del centro del jardín era un paso hacia un mundo desconocido y ahora hostil. Dejaron atrás la belleza perfecta, la comunión abierta con Dios y la vida sin esfuerzo. Fueron enviados para que labrase la tierra de que fue tomado, un recordatorio constante de su origen humilde y de su nueva y dura realidad. La imagen de ellos, de la mano, pasando por las puertas del paraíso por última vez, es el retrato del exilio. No solo estaban dejando un lugar, estaban dejando atrás un mundo entero, un estado de ser que se había perdido para siempre a causa de una única elección. La jornada en el mundo exterior, el mundo del sudor, los espinos y la muerte, apenas estaba comenzando. Y para garantizar que el camino de regreso jamás fuera encontrado por medios humanos, Dios tomó una providencia final y temible. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esta imagen es poderosa y definitiva. Los querubines no son ángeles delicados, sino seres celestiales imponentes, guardianes de la santidad de Dios. Y la espada encendida, un arma de fuego divino que se movía incesantemente, bloqueaba cualquier aproximación. La puerta al paraíso estaba sellada. El mensaje era claro. La humanidad, por sí misma, ya no podría regresar a la presencia de Dios ni alcanzar la vida eterna. La separación era total. Esta puerta guardada se convierte en el gran problema de la condición humana. La historia a partir de aquí ya no trataría sobre el hombre intentando forzar su regreso, sino sobre la espera de un día en que el propio Dios proveyera un camino nuevo y vivo más allá de la espada flameante. Y así, la puerta del paraíso se cierra, dejando a la humanidad del lado de afuera en un mundo nuevo y difícil. El viaje a través del tercer capítulo de Génesis nos ha mostrado paso a paso cómo se perdió la perfección. Vimos cómo una única conversación, cuidadosamente diseñada con dudas y falsas promesas, fue suficiente para envenenar un corazón inocente. Seguimos la anatomía de una elección, la decisión deliberada de buscar un conocimiento prohibido, motivada por el deseo de ser como Dios. Fuimos testigos de las consecuencias inmediatas y devastadoras de aquel acto. La inocencia transformada en vergüenza, la comunión en miedo y la confianza en un trágico juego de acusaciones. Finalmente, escuchamos las sentencias que definieron la nueva realidad humana, introduciendo el dolor, el conflicto, el trabajo arduo y, finalmente, la mortalidad en nuestra existencia. Esta narrativa, sin embargo, es mucho más que solo la historia de un error antiguo. Funciona como un espejo, reflejando la esencia de la condición humana hasta el día de hoy. La lucha contra el orgullo,
La tentación de seguir nuestro propio entendimiento en lugar de confiar en una sabiduría superior, nuestra tendencia a culpar a otros por nuestros fallos y el dolor que a menudo marca nuestras relaciones y nuestro trabajo, todo ello resuena con los eventos de aquel día en el jardín. Génesis 3 nos ofrece un diagnóstico profundo sobre por qué el mundo es como es y por qué sentimos las fracturas que sentimos en nuestros propios corazones. Es el punto de partida fundamental que explica la necesidad de redención, mostrando que, desde el principio, el camino de regreso a la presencia de Dios no podía ser conquistado por nosotros, sino que tendría que ser provisto por Él. Esta historia tan antigua sobre elecciones y sus consecuencias nos hace pensar sobre nuestra propia vida, ¿verdad? Si este análisis profundo te ayudó a ver este pasaje con otros ojos o te conmovió de alguna manera, deja tu me gusta como una señal para que sigamos trayendo más contenidos así. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros futuros viajes por las historias que definieron el mundo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para asegurarte de que te avisemos. Ahora la pregunta final es para ti. De todo lo que vimos hoy, desde la conversación con la serpiente hasta la expulsión del paraíso, ¿cuál fue la parte que más te marcó o te hizo reflexionar? Comparte tu opinión aquí en los comentarios, porque leer lo que piensan es una de las mejores partes de este trabajo. Nos vemos en el próximo video.